Bienvenidos de nuevo a todos. Hoy estamos otra vez con Stanislav Krapivnik, nuestro amigo y colega de Rusia, que nos pone al día de todo lo que está pasando allí. Stas, bienvenido de nuevo. Bienvenido de nuevo. Pues mi día, ayer se mostrante en el bostor hamon que los agedzeosos. Estuvimos hace poco en tu programa y hablamos del hecho de que Japón ha tenido una cantidad increíble de ataques de osos, 238 en el año 2023, con 13 muertes ese mismo año. Y Japón le gana a Rusia, ¿no? Vosotros solo tuvisteis 4 muertes. Y eso ha subido. Hace 2 años era 1. Sí, el año pasado fue 3, o bueno, el anterior fue 3, hace 2 años era 1, el año pasado fue 4. Y tengo que revelarte un secreto, es la caballería de osos, los osos sin entrenar, ya sabes. Sí, y señoras y señores, se puede ver que estamos tan desesperados con la situación en Europa que preferimos hablar de osos y bosques antes que de lo que realmente importa. Pero eso es justo a lo que vamos a pasar ahora, porque una vez más, me gustaría hablar contigo sobre lo que has aprendido del Donbass. Estuviste allí, subiste vídeos a tu canal, señor Slavik Man, Stas Krapivnik, en YouTube. Todo el mundo echadle un vistazo. Publicaste vídeos, entre otros, del colegio que fue bombardeado, donde murieron 21 niños en Lugansk, ¿verdad? ¿Podrías contarnos un poco cuál fue tu impresión en ese momento del Donbass? Quiero decir, esto fue en Starovelsk. Starovelsk es un pueblo, no una ciudad. Un pueblo de, no sé, unas 40 o 50 mil personas, que supongo que en la Edad Media habría sido una gran ciudad. Pero hoy en día eso es solo un pueblo. Y allí había una facultad para futuros profesores. Y bueno, era una facultad pequeña, ¿no? Tenían el edificio administrativo y de aulas, que es un edificio de la época zarista. Y hay volveré sobre eso, por cierto, porque quiero subrayarlo. Y justo al lado está la residencia. Creo que era solo una residencia femenina. En esa zona hay también otros edificios. Pero para empezar, lo que se veía eran solo esos 2 edificios. La realidad es que destruyeron. Bueno, primero hay que decir que esos edificios estaban en una zona concreta del pueblo. Están rodeados de edificios residenciales. Se llevaron por delante toda una manzana con esos drones. Justo enfrente, perpendicular a esos 2 edificios, hay uno de 5 plantas que era el centro de arte de las escuelas locales. El edificio está destruido. Recibió un impacto directo. No tenía nada que ver con la universidad. Por suerte, no había nadie allí por la noche. Al lado hay una casa particular que también recibió un impacto directo. Y frente al dormitorio hay otra casa que fue alcanzada de lleno. Así que estaban arrasando todo lo que había alrededor. Hay 2 cráteres provocados por esos drones. Uno de ellos, de donde sacaron las piezas del motor, lo extrajeron del suelo junto con los restos del dron. Tiene más de 2 metros de profundidad y unos 4 metros de ancho. Están cargando unos 250 kilos de explosivos en esos drones. Y son drones grandes, no son los pequeños drones antipersona que se ven por ahí, los cuadricópteros o los FPV. Son drones tipo avión. Algunos de ellos tienen una envergadura considerable. Son drones grandes, de verdad. Llegan a tener el tamaño de una pequeña, bueno, algunos no en este caso, pero algunos de los que lanzan hacia Rusia, hacia Moscú y otras zonas más profundas del país, alcanzan el tamaño de una avioneta Cessna pequeña, solo para que se entienda el tamaño que tienen. Sí, la onda expansiva fue tan fuerte y los impactos directos sobre el edificio imperial, que era el edificio administrativo y de aulas, fueron tremendos. En parte del vídeo se ve donde estoy de pie, mirando la pared. El grosor del muro es de unos 2/3 de metro de ladrillos. Y no son lo que llamarías ladrillos modernos. Los ladrillos modernos son una porquería, una basura producida en masa, sobre todo de arcilla.
Los ladrillos antiguos duraban prácticamente para siempre, porque en cada ladrillo la norma era añadir una yema de huevo a la mezcla. Las yemas actúan como un superpegamento para los ladrillos. Puedes tener ladrillos que han estado 500 años al sol y bajo la lluvia, y siguen pareciendo casi nuevos. Claro, hacen falta muchas gallinas, obviamente, para algo de ese tamaño si se produce en masa. Pero sí, salen unos superladrillos, son más caros, solo necesitas la yema, ¿no? Así que usas la clara y la mezclas. Sí, sí. En fin, Sidon. Si estás construyendo un edificio entero, tienes montañas de lluvia, por así decirlo. Quiero decir, antes se construían los muros de los castillos así, ¿no? Pues este edificio, las paredes están agrietadas, los suelos, el hormigón entre los niveles, se ha hundido por el impacto. Pero lo interesante es, y esto es algo que también publiqué, que vimos un video en el que supuestamente Moscú atacaba la Lavra superior, que es una catedral. Y lo que la gente señaló, y yo también lo señalé, es que si te fijas, bueno, si hubiera habido un ataque con misiles contra la Lavra, Rusia jamás la habría atacado. Ya la han profanado de todas las formas posibles. Han hecho discotecas ahí, lo han mostrado. Probablemente hasta habrán hecho orgías, no lo sé. Vamos, que han hecho de todo para profanar la Lavra desde que se la quitaron a la iglesia. Pero lo interesante es que es un asentamiento en llamas explotando. Salieron fotos durante el día. Alguien desde atrás estaba haciendo fotos mientras el equipo de rodaje montaba su material. Y en mitad de la noche, ese tipo estaba allí grabando el fuego en la Lavra. Así que claramente fue algo preparado. Sabían que iba a pasar. Pero las ventanas, si te fijas en las ventanas, no solo está el cristal en los marcos, no solo los marcos en las ventanas, sino que el cristal sigue en los marcos de la Lavra. Así que no hubo explosión. Y lo que yo señalaba es que si miras los marcos en esas paredes, que tienen unos 2/3 de metro de grosor, los marcos están arrancados. Y eso fue por la explosión que ocurrió fuera. Esa explosión estaba a unos 10 metros, no llegó a dar en el edificio, impactó en el suelo y abrió un enorme agujero con la fuerza del estallido. Los marcos de las ventanas están arrancados, colgando torcidos, y claro, los cristales han salido volando. Esa es la onda expansiva. Llevaban explosivos muy potentes. Murieron 21 personas, 18 chicas y 3 chicos. 40 resultaron heridas. Pero, ¿sabes? Muchas de esas personas quedarán inválidas de por vida. Sí. No estamos hablando de necesitas unos puntos o te tapamos ese moratón, no. A estas personas les han destrozado la vida. Y en cierto modo tuvieron suerte de que solo fueran 21 víctimas mortales. Porque si miras ese edificio, está completamente demolido. Parte del edificio tuvo que literalmente derrumbarse sobre sí mismo, como un asesinato. Oye, solo una nota rápida. La mejor forma de apoyar este canal es suscribiéndote gratis a mi Substack. También puedes ayudar con una suscripción de pago allí o conseguir algo de nuestro nuevo merchandising en neutralitystudies.com. Tienes los enlaces abajo. Nos vemos allí. Ahora bien, ¿cuál es el análisis de por qué se eligió ese objetivo? O si fue un error o algo así. Porque, claramente, no hay ningún motivo militar detrás de eso. Y por otro lado, y tenemos que hablar de esto, puede que ahora exista una estrategia de Occidente para provocar a Rusia a hacer algo mucho mayor. Algo que Rusia ha intentado evitar durante mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué se dice sobre eso, según la opinión predominante ahora mismo en Rusia? Oh, esto fue terrorismo puro y duro. Ucrania está perdiendo en el campo de batalla, a lo largo de toda la línea del frente, más de 1000 kilómetros. Quiero decir, no entiendo cómo está reaccionando Occidente, ni cuánta verdad está contando. Mira, hace unas 3 semanas los ucranianos empezaron a hablar de forma casi romántica sobre la posibilidad de tener que abandonar Miragrad o Dimitrov. Pero hace 7 meses ya estaban rodeados y aniquilados en Miragrad. Y ahora dicen, puede que tengamos que irnos. Esta es la realidad, la cruda realidad en la que viven.
Esto es terrorismo, sin más. Y fíjate, incluso si ignoras el hecho de que hubo drones de reconocimiento sobrevolando la zona durante media jornada antes del ataque, en pleno día, 16 drones volando, no se trata de un misil que se desvió por error. Fueron 16 drones que impactaron en ese conjunto de edificios. 5 edificios, 16 drones. Pero ¿por qué ese objetivo? Porque incluso desde una perspectiva ucraniana, es como, básicamente estás atacando un edificio escolar lleno de personas que tú mismo dices que son tuyas, ¿no? Dices que son ucranianos. Esa es la afirmación en Lugansk, ¿verdad? Quiero decir, si lo que quieres es hacer ese tipo de terrorismo, ¿por qué allí? ¿Por qué no en la Rusia de antes de 2022? Ah, claro, también allí. Bueno, te diré una cosa. Esto es lo que ellos están diciendo. Pero si escuchas los distintos videos que circulan por ahí, de varios políticos ucranianos hablando antes de 2022, verás lo que decían, que somos cucarachas que hay que aplastar, ratas que hay que destruir. Ellos quieren la tierra, pero no quieren a la gente que vive allí. Quieren los recursos, pero no a las personas a las que esos recursos pertenecen. Nos consideran, y es que ellos mismos son mentalmente degenerados. Y eso está bastante frustrante, porque ni en su sano juicio haría algo así. Mira, puedes buscar muchos videos de finales de la década de 2010, antes de la operación militar especial. Hacían fiestas, cortaban tartas con forma de bebés rusos, con pequeñas banderas rusas. Es un bebé, mira, estamos comiendo bebés. El nivel de satanismo era increíble. Eso impregnaba por completo la sociedad. Daba igual si realmente se sentaban ante un altar de Satán o si simplemente creían en un satanismo ateo que apoyaba exactamente lo mismo. Algunos creen en una entidad llamada Satán. Sigue siendo satanismo. Eran ataques contra todo lo que sería normal en una sociedad. Quiero decir, si alguien saca una tarta con forma de bebé y la gente se emociona porque lleva una pequeña bandera rusa, quiero decir, había videos de ellos sacando tartas con forma de la pierna de un soldado ruso, con un trozo de uniforme encima que venía de un soldado ruso muerto. Suben esos videos. Azov estaba cometiendo sacrificios humanos, quemando personas en cruces, enterrando gente hasta la cabeza y decapitándolos, y lo graban en video. Son ellos los que suben esos videos a sus canales como material de reclutamiento. Quiero decir, la locura en esa zona es muy fuerte. Llegaron a decir abiertamente, estas personas no son reales, no las necesitamos. Es odio y racismo a ese nivel. No tengo ningún problema en creer que haya gente que actúe así. Pero cuando hablamos de este nivel militar, porque hablamos de 16 drones y todo eso, quiero decir, esto es una operación muy grande y coordinada, ¿no? Con mucha gente sobre el terreno. Y la única pregunta que me hago es, si ha sido intencionado, ¿cuál es la intención política detrás? Y si no lo ha sido, ¿por qué habrían confundido un edificio escolar con, digamos, un complejo militar? Ambas cosas nos dirían algo sobre la situación política en Ucrania. Pero sí me pregunto cómo interpretar mejor estos ataques tan terribles, porque los otros ataques son más fáciles de entender. El ataque en San Petersburgo durante el foro es fácil de interpretar. Se entiende lo que pretende. Los ataques a esas estaciones de petróleo y cosas así también son fáciles de leer, pero este es difícil de entender. Así que me pregunto, ¿qué nos dice a nivel político sobre la estrategia en Ucrania? Cuando atacas un autobús que circula de noche por una ciudad y matas a 8 personas, dejando a otras 11 heridas. Cuando atacas un autobús que lleva a un equipo infantil de fútbol de una escuela bielorrusa, matas a una mujer embarazada, mandas a 2 adultos más al hospital y también a 4 niños. Quiero decir, piensa en las edades. Uno de los testigos, un vecino, dijo, acabábamos de poner los dibujos animados. Esas son las edades de los niños que estaban allí.
Cuando golpeas casas, edificios de apartamentos, apuntando directamente a ellos, están saliendo muchos vídeos. Una amiga de mi mujer tenía uno en el que se ve cómo el apartamento de al lado fue alcanzado y se puede ver claramente los drones volando directamente hacia el centro del edificio. No lo rozan, no pierden el control. Vuelan de forma muy precisa directamente hacia él. Ayer los ucranianos asesinaron cerca de Moscú, destruyeron una casa unifamiliar de 2 plantas, mataron a un bebé de 6 meses, le arrancaron las piernas a la madre, que por cierto también murió después por graves lesiones cerebrales, y el padre perdió una pierna. Y por cierto, de esa familia joven, cuando el padre tenga una pierna protésica, ¿qué crees que va a hacer? Va a luchar. Va a luchar. Va a buscar venganza contra Occidente por lo que hicieron. Esos drones, por cierto, los drones que destruyeron Starovsk fueron todos fabricados en Italia. Así que los italianos asuman eso, que son asesinos de niños. Bueno, quizá no eran niños, eran adolescentes. El mayor tenía 21 años. Un par de jóvenes de 21, y los más pequeños tenían 17, 16, 17. Eso es lo que están haciendo. Ahí es donde va su dinero. Tu conclusión es que estamos en una fase en la que básicamente Ucrania y Occidente, la OTAN, están usando el terrorismo para provocar a Rusia. ¿Es eso en lo que estamos? Porque eso, ayúdame. ¿Cuándo empezó? Llevamos más de 4 años con esta guerra. Pero este tipo de ataques contra civiles dentro de Rusia, dentro de la Rusia anterior a 2022, son relativamente nuevos, ¿no? ¿Cuándo empezó? Is relatively new, isn't it? When did it start? In 22. En 2022. Lo nuevo es la capacidad de alcanzar objetivos más profundos. Ucrania, los misiles HIMARS, que por cierto lo dije desde el principio, son militares estadounidenses, en activo, los que disparan esos misiles HIMARS desde esos transportes HIMARS. Son estadounidenses desde el principio hasta el final. Desde quien fabrica el misil, lo entrega a la plataforma HIMARS, elige los objetivos, lanza los misiles y los guía hasta el blanco. Todo, absolutamente todo, son estadounidenses. 100%. Y gracias al New York Times porque confirmaron todo lo que dije. Incluso los medios rusos me miraron con cara rara cuando lo dije. Quiero decir, son los estadounidenses. Estados Unidos está asesinando a civiles rusos. Ese es el punto de partida. El ejército estadounidense está asesinando a civiles rusos, y el New York Times lo confirmó. No recuerdo el día exacto en que salió el artículo, fue a finales de diciembre de 2024. De hecho, llegaron a decir que los ataques con misiles no fueron algo que pidieran los ucranianos. Fue algo que pidieron los generales estadounidenses al mando de todo esto, los ataques con misiles. Y han estado golpeando hospitales, han estado golpeando escuelas, han estado golpeando de todo, sin distinción. La única diferencia es la capacidad, hasta dónde pueden alcanzar. Con estos drones han dado con algo más adecuado para intentar golpear más en profundidad. Aunque, claro, con Rusia esto es una carrera sin fin. Así que al menos esta semana, los ucranianos no han tenido mucho éxito. Casi todo ha sido derribado. Muy poco está logrando pasar, teniendo en cuenta los recursos que se están invirtiendo en estos drones. Bueno, los ucranianos, quiero decir Occidente, Trump y su administración están totalmente implicados. No olvidemos que fue Trump quien animó a Zelensky a atacar Moscú hace un año, en mayo. Bueno, no el mayo pasado, sino el de hace un año. Mientras hablaba de que quería acabar con la guerra y todo eso, Trump lo estaba animando. Ha estado echándole leña al fuego. Es tan hipócrita como se puede ser. Es un enemigo peor que Biden, porque Biden era solo un muro. Vale, Biden está dormido, probablemente la mayor parte del tiempo. Blinken era un muro que no quería negociar. Así que bueno, con ese tipo de enemigo puedes lidiar. Pero este tipo es un enemigo que no para de decir, oye, busquemos una forma de arreglar esto, mientras intenta apuñalarte por la espalda en cada oportunidad. Igual que, bueno, mira lo que pasó con Irán. Ya sabes, conseguimos un memorando de entendimiento y enseguida intentan mover cosas a través de Omán para saltarse eso.
Y luego, empezamos a ver que están intentando que los kurdos en Irak invadan Irán. Quiero decir, no puedes confiar en esta gente. Este tipo de juego doble, usar la diplomacia como camuflaje para preparar una acción militar. Quiero decir, hemos visto muchos ejemplos de eso, incluidos los acuerdos de Minsk y muchos otros intentos diplomáticos que parecen diplomáticos por fuera, pero que en realidad están pensados para acabar logrando la solución militar que se busca. Esa es una de las razones por las que en Rusia, incluso entre los máximos dirigentes, se dice que Estados Unidos es gravemente incapaz. Entonces, ¿por qué crees que Vladimir Putin, por ejemplo, y la cúpula del poder ruso siguieron intentando aferrarse al proceso de Anchorage y al espíritu de Anchorage? ¿Cuál crees que fue su cálculo? Porque si alguien entiende bien la naturaleza engañosa de esa diplomacia de Washington, debería ser precisamente el liderazgo ruso. Verás, el problema es que si eres diplomático y Putin es abogado, y los abogados usan la diplomacia constantemente, si lo piensas, tiendes a pensar más dentro de ese marco que, digamos, un militar, que optaría más por una solución militar. Yo probablemente iría más por una solución militar. No, en realidad no probablemente iría por una solución militar. Sobre todo porque también sé con quién tratamos en Occidente y en qué estado mental están. El problema de Occidente, te lo diré. Por cierto, en Rusia, para terminar de responder a esa pregunta, los diplomáticos como Lavrov ya han renunciado a todo eso. Quiero decir, ellos saben que la diplomacia no sirve de nada con esta gente. Esta gente, y no solo ellos, los europeos en general. Mira, hay muy pocos europeos con los que se pueda hablar o negociar. Orbán era uno de ellos, no porque fuera rusófobo, quiero decir rusófilo, sino porque era un amante de Hungría. Y como él mismo dijo, ya hemos hecho esto de la guerra 2 veces con Rusia, no lo vamos a hacer una tercera. Gracias, pero no. Lo han sustituido. Ya veremos cómo reacciona Hungría cuando llegue el momento de poner sobre la mesa unos cuantos millones de húngaros para el sacrificio. En ese punto, las cosas se ponen muy, muy serias. Me está divirtiendo bastante el cambio de papeles entre los polacos y los ucranianos, porque por cierto, a los polacos no les gusta nada. Ellos entienden perfectamente lo que está pasando. Las élites están completamente vendidas. No representan en absoluto los valores ni los intereses de la población polaca, pero en absoluto. Así que a estas alturas, lo que Occidente parece no entender es que cuando lleguen a un punto de desesperación y realmente quieran negociar, no habrá nadie con quien hacerlo porque nadie volverá a creerles. Y si lo que quieren es rendirse o llegar a algún acuerdo antes de que estalle una guerra total, probablemente ya sea demasiado tarde. ¿Quién confiaría ahora en algún dirigente occidental? Nadie en su sano juicio. Quiero decir, una cosa es la confianza y otra muy distinta es crear algo que realmente funcione, que sea viable. Creo que esa es la única forma de hacerlo. Y de hecho, eso es lo que se supone que hace el memorando de entendimiento con los iraníes, ¿no? Se supone que es una hoja de ruta con pasos concretos y viables, que los iraníes puedan revisar y decir, o se ha cumplido o no se ha cumplido. Si se ha cumplido, avanzamos un paso más. Si no, pues ya está, el asunto se queda ahí, sin avanzar. Así que no se puede diseñar ningún proceso basado únicamente en la confianza. Eso hay que tenerlo muy claro. Cualquier cosa que salga de ahí tiene que incluir necesariamente mecanismos de verificación para poder pasar al siguiente nivel, ¿verdad? Pero ahora mismo, en lo que respecta a Rusia y Ucrania, no hay nada a la vista. Con Irán al menos existe un proceso, por grande o complejo que sea. Pero con Rusia, en este momento, no hay nada. Todo está bloqueado. Pero Pascal, incluso con el proceso, mira, empezaron las negociaciones de este proceso con los iraníes. Vance fue allí, iniciaron un proceso y Trump básicamente vuelve a encender la guerra. Llega un punto en el que ni siquiera un proceso puede avanzar porque la gente del otro lado está tan loca
tan poco fiable, tan traidora y además sin control ni autocontención, ¿verdad? Cuando su impulso es, espera, quizá podamos dar un mordisco más, no pueden controlarse. Mira, Robert Barnes, soy amigo suyo, tuve una buena entrevista con él y conoce a Vance directamente. Tiene sus fuentes en la Casa Blanca y además dentro de la administración. Dijo, Vance es básicamente una ardilla en una rueda, corriendo sin parar, intentando mantener todo en marcha. Y añadió, Trump se ha ido. Mentalmente se ha ido. Trump. Mentally, he's gone. Trump. Wow. Yes. And Vance is the only thing keeping Trump's already Y Vance es lo único que está conteniendo la exigencia delirante de Trump de tener acceso a las armas nucleares. Y alguien le dijo que no. Sí, el ejército le dijo que no. Así que, por lo visto, esto no está grabado en video. Bueno, quizá en algún sitio sí, pero viene de personas que estaban allí y lo contaron. Así que, de nuevo, no puedo verificarlo al 100%, pero confío en las fuentes de las que me llega. Dije hablando de Trump que esto fue antes del alto el fuego. Así que incluso entonces, hace mes y medio, 2 meses, Trump estaba exigiendo los códigos para lanzar los misiles porque quería atacar Irán con armas nucleares. Y el general McKeon le dijo que no, y al parecer tuvieron una discusión a gritos en el despacho oval. Y él, junto con el ejército, dijo, no, no vamos a cometer ese crimen de guerra. Me alivia oír eso. Me preocupa muchísimo oír eso. Totalmente creíble y al mismo tiempo completamente una locura. Pero, de nuevo, ¿dónde nos deja todo esto? ¿Dónde deja esto a Rusia? Quiero decir, y ya lo hablamos antes en tu canal, estoy muy preocupado porque los europeos estén intentando convertir un acuerdo en una profecía autocumplida, en algo inevitable, ¿no? Que ahora estén intentando asegurarse de que en algún momento Rusia tenga que atacar territorio de la OTAN para poder invocar el artículo 5. Y que entonces tengamos una nueva europeización de la guerra en Ucrania, lo que para mí sería el peor escenario posible. Pero sé que hay mucha gente enferma en Bruselas, en Washington y en Kiev, aunque sinceramente a los de Kiev los entiendo más. Para ellos, eso es lo único que todavía podría salvarles el pellejo. Pero para todos los demás, es una propuesta completamente absurda. Y durante los últimos 4 años vimos cómo la OTAN intentaba mantener la guerra de Ucrania dentro de Ucrania, ¿verdad? Ese era el objetivo. De nuevo, un misil ucraniano mata a 2 agricultores polacos en Polonia. Zelensky grita artículo 5 y la OTAN lo hace callar de inmediato, porque no querían eso, ¿no? Pero parece que ahora la situación es distinta y que se están preparando para una confrontación real con Rusia. Y me da la impresión de que los rusos empiezan a creer a los europeos cuando dicen que quieren o que van a tener una guerra, ¿no? Así que, dentro de Rusia, entre tus colegas, entre tus fuentes, ¿qué estás oyendo sobre cómo está asimilando Rusia todo esto ahora? Bueno, voy a decirlo así. La industria rusa está produciendo ahora mismo unos 1.200 carros de combate principales al año. Nuevos, completamente nuevos. No hablo de T-70 y 2 reacondicionados con torretas nuevas. Esos también están entrando en servicio. Pero no los ves en el campo de batalla, ¿verdad? Se están preparando para la gran guerra. Muchas de las municiones rusas tampoco van al frente en Ucrania, se están reservando para esa gran guerra. Y Rusia todavía no es una economía militar. Representa más o menos un 7% del PIB. Una economía totalmente militarizada estaría entre el 30 y el 40% del PIB. Cuando eso empiece, el país será muy distinto. Así que ya sabes, ¿qué estamos viendo? Rusia se está preparando. Y se está preparando a gran escala. Cuando hablamos del potencial de reclutamiento, no de inversión, mejor dicho, me refiero a todas las personas con algún tipo de experiencia militar, desde los que fueron llamados a filas hasta quienes sirvieron varios años y convirtieron eso en su carrera, pasando por veteranos de combate. En total, son unos 32 millones de personas. Claro, no puedes poner a tanta gente bajo las armas, porque no hay suficiente equipo para armarlos a todos. Pero ese es el potencial de servicio,
sin contar a quienes no tienen ningún tipo de experiencia militar. Así que sí, es un potencial enorme. Son 32 millones de personas. Ahora bien, Rusia podría poner bajo las armas, relativamente rápido, entre 1 y 2 millones más. Quickly put 1 to 2 million under arms additionally. And if it's a full-scale war, you're not going to give them massive Y si training. se trata de una guerra a gran escala, no vas a darles un entrenamiento intensivo, porque claro, no hay tiempo para eso. El caso es que Europa no puede. Europa, con 4 veces la población de Rusia, probablemente no tiene 32 millones de personas con experiencia militar. A ver, si hablamos con realismo, pensar que podrían movilizar eso, bueno, da igual. Supongo que ya sabes, algunos de los inmigrantes que han traído de países africanos o de Oriente Medio tienen más confianza. Pero siendo realistas, Europa no puede hacerlo. Rusia se está preparando. Han escuchado el mensaje europeo y la percepción es que habrá guerra. Bien, de acuerdo, habrá guerra. Rusia se está preparando para una guerra convencional a gran escala. Russia is preparing for a massive conventional war. But that's an absolutely horrific scenario. Pero ese sería un escenario absolutamente terrible, porque la guerra dentro de Ucrania ya era lo bastante horrible. Y además, esto es básicamente una guerra de trincheras, o una guerra de drones y trincheras, por así decirlo. No es una guerra naval ni nada parecido. Estamos viendo algo que se parece a la Primera Guerra Mundial. No lo creo. I don't think so. There's a degree here difference. Aquí hay un matiz, una diferencia. Esto no es una operación militar. Bueno, déjame decirlo mejor. Esto no es una guerra, es una operación militar especial. Y hay una razón por la que lo digo. El ejército ruso sigue teniendo muchas limitaciones en cuanto a lo que se le permite hacer. Literalmente, el ejército ruso podría desplegar el equivalente a una división de cisnes blancos, que son bombarderos estratégicos pesados, y convertir una parte del frente de varios kilómetros de profundidad en un paisaje lunar. Podrían hacerlo, y eso haría que avanzar fuera mucho más fácil, pero eso se llama guerra total. Rusia podría convertir Kiev en otra Gaza. Rusia podría convertir casi cualquier ciudad de Europa en otra Gaza. Y por cierto, Rusia está fabricando, voy a decirlo así, más de 25 bombarderos. Y en realidad la cifra es bastante mayor, que se ponen en línea y se revisan cada mes. Así que podrían destruir y llevar al inferno un país europeo medio en un solo día. I mean, it's a horrific scenario. Quiero decir, es un escenario terrible. Lo es. Por otro lado, escucho de fuentes europeas, y no tengo motivos para dudar de su sinceridad, que los europeos también siguen guardando, que la OTAN también sigue reservando armas para la gran batalla. Sería sin duda una guerra absolutamente devastadora si llegara a producirse. Y tienes razón al señalar que no se parecería a una versión a gran escala de lo que hemos visto en el Donbass durante los últimos 4 años. Se libraría de otra manera, y por decirlo con otra expresión horrible, sin guantes, ¿verdad? Sí. El Donbass parecerá una versión amortiguada de lo que podría esperarle a toda Europa, incluida Rusia, ¿no? Así que cualquier líder sensato debería ver como su deber intentar evitar eso. Pero si miras lo que acaba de hacer Finlandia esta semana, permitiendo ahora el despliegue de armas nucleares, quiero decir, en Rusia, eso debió de ser una gran noticia allí en Moscú, ¿no? In Russia, that must have been big news over there in Moscow, wasn't it? Well, it wasn't big news because everybody was Bueno, expecting that to happen. no fue una gran noticia porque todo el mundo esperaba que eso pasara. Pero lo que Finlandia puede esperar, en el peor de los casos para Finlandia, es que esa base reciba un ataque nuclear, un primer ataque nuclear. Y no solo esa base, sino todas las bases europeas que albergan armas nucleares estadounidenses serían atacadas si hubiera cualquier amenaza por parte de los estadounidenses, o si pareciera que van a empezar a usarlas. Por así se te puedes arriesgar. Prengrocher de guitarra de Blald, un Reshnik a que estación que tenga allí. Would wipe out whatever facilities you have put there. Yeah, you get nuclear contamination and Obtienes contaminación nuclear. Pero el punto que los europeos parecen no entender, sobre todo los del norte, y deberían prestar mucha más atención a eso, es el siguiente. Cuando hablas con finlandeses, ellos son el ejemplo perfecto.
Están tan adoctrinados, la mayoría de ellos, que resulta absurdo. Es como hablar con niños pequeños. Dicen cosas como, voy a ser el superfrancotirador que mata a cientos de soldados rusos cuando entren en mi jardín. That keep playing Call of Duty. It's a little too much. Oh, I'm going to be the super sniper killing hundreds of Russian soldiers as they charge into my garden. No, you're not. The way this war will No, no lo eres. La forma en que se librará esta guerra con Finlandia será así. Se cerrará la frontera, las bases serán destruidas con misiles de largo alcance, y después el ejército ruso empezará a actuar sobre las ciudades. No hace falta bombardear los edificios de viviendas. Se eliminan los puertos, se destruyen las centrales eléctricas, se corta el alcantarillado, la calefacción, cualquier sistema de calefacción central que tengan, se atacan las instalaciones de gas, y entonces entra en juego el viejo dicho ruso, Simanya Sagarami, el invierno no está más allá de las montañas. Finlandia tiene una población aproximadamente 3 veces mayor de la que podría sostener sin su estructura tecnológica. Eso significa que si todo el mundo tuviera que salir a cortar leña para sobrevivir y no morir de frío en invierno, la mayoría acabaría muriendo de frío. No tienen las casas preparadas para eso. No tienen las instalaciones necesarias. Un piso moderno no se puede calentar con leña. No tienen estufas de leña y en la mayoría de los casos ni siquiera se pueden instalar. Así que este sería el punto de vista ruso respecto a Finlandia. ¿Para qué entrar allí? Basta con destruir la infraestructura y dejar que el invierno se encargue de la población, hambre y frío. Finlandia importa gran parte de sus alimentos. Es lo mismo en todos los países fríos. Quiero decir, mira, si llegamos a una guerra total, y hablo de una guerra total, no nuclear, esos depósitos subterráneos de gas en Alemania desaparecerían. El gas, los puertos de gas licuado también desaparecerían. Rheinmetall, por supuesto, dejaría de existir. La mayoría de las centrales eléctricas fuera. Ese sería el primer golpe, eliminar todo eso. O quizá el primer golpe sería eliminar al liderazgo. Porque Rusia está decidida. Vamos a ir a por los líderes europeos y sus familias. Antes de ir a por la gente, eliminaremos a los líderes. Al fin y al cabo, son ellos los que quieren la guerra. ¿Crees que ahora Rusia va a tomar parte de ese manual de estrategias de Occidente y decir algo así como ataques de decapitación? Claro, ¿por qué no? ¿Occidente empezó? Probablemente también lo intentaron con Vladimir Putin en Valdai. Así que, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no Oreshnik, Bruselas, verdad? Sí. ¿Crees que eso está ahora sobre la mesa? Sin duda. No creo que vaya a empezar de golpe, pero sí que será una escalada paso a paso. Cuando empiece la guerra total, yo no recomendaría estar en los edificios del Parlamento Europeo ni en la sede de la OTAN. Aconsejaría alejarse todo lo posible de esos lugares, porque serán los primeros objetivos. No tengo del todo claro cuál sería el objetivo número 1 y cuál el número 2. Irían a por el liderazgo, eso está claro. Si lanzan un ataque ruso, alcanzaría incluso los búnkeres que hay debajo de esos edificios. Rusia ha amenazado con represalias por lo que acabas de describir antes en el Donbass, esa escuela para profesores, y ha advertido, o dicho, que recomienda a todos los diplomáticos europeos que se marchen, o a todos los diplomáticos que abandonen Kiev para evitar que sufran daños, ¿verdad? Y también dijeron que responderían atacando los centros de toma de decisiones en Kiev. Ese ataque aún no ha ocurrido. ¿Por qué crees que es así? Bueno, sí ha pasado, ha habido varios ataques. Rusia dijo, y lo dijo el Parlamento, que no iban a eliminar al liderazgo militar, al liderazgo civil. Verás, tengo mis dudas sobre eso, porque mucha gente dice, si eliminas a uno de esos tipos, otro ocupará su lugar. No es ese tipo de gobierno del que estamos hablando. Ese es el tipo de gobierno que hay en Rusia. Ese es el tipo de gobierno que evidentemente hay en Irán. Ese es el tipo de gobierno que tienen en China. Si eliminas al líder, el siguiente en la jerarquía toma el mando.
take out the leadership, the next guy in rank stands up. You take him out, the next guy in rank stands up. You don't have Si eliminas a uno, el siguiente en rango se levanta. Con Zelensky no pasa eso, porque en ese gobierno no hay ninguna ideología, salvo, ¿cuánto puedo sacar de esto? ¿Cuánto puedo vender al último bebé ucraniano? Sea por órganos, por pedófilos o con una granada atada a la mano y empujado hacia los soldados rusos. Esa es la gente con la que estás tratando. Estás tratando con una élite caníbal que está ahí para ganar dinero mientras sigan ganando dinero. Cuando empiezan a caer, o como dice la iglesia, a ser presentados ante Jesús, o simplemente presentados, se van, porque están ahí para alimentarse de Ucrania. No están allí para morir de viejos en Ucrania. No están allí para reconstruir el país. Están allí para ganar dinero. Y mientras sigan ganando dinero a manos llenas, no se van a ir. Pero en el momento en que la situación empiece a ponerse muy peligrosa, se llevarán todo lo que ya han robado, que normalmente está en algún banco occidental, y saldrán de allí a toda prisa. ¿Deberían ser localizados y llevados ante la justicia? Por supuesto, sin ninguna duda. Esa gente representa lo peor de la humanidad. Es como el tipo de Mónaco. Bueno, supongo que él sobrevivió. Su mujer perdió las piernas. Es un empresario ucraniano. Ese tipo es dueño de la mitad de los centros de estafa en Ucrania. No solo están estafando a los rusos, también son muy eficaces estafando a europeos y estadounidenses. Está ganando unos $2,000 millones al año en beneficios. Simplemente no quería compartirlo con Zelensky. Quiero decir, esta gente es la peor escoria de la humanidad. Algunos están engañando a abuelas para quitarles sus ahorros. Otros mandan a sus nietos a morir y encima ganan dinero con eso. Instumisbrejsmita punto mahatpotsinglomen. Notas Yorcelorior. Yeah, but the problem is that under the Sí, special military pero el problema es que bajo la operación militar especial, bajo este tipo de guerra limitada que Rusia decidió aplicar por razones estratégicas, eso no va a desaparecer, ¿verdad? Y en tu opinión, ¿por qué crees que desde el punto de vista estratégico, el liderazgo actual sigue manteniéndose firme, casi literalmente, diciendo algo así como, no, vamos a hacerlo de forma metódica en el Donbass, igual que llevamos haciéndolo desde hace tiempo? Y de hecho, Vladimir Putin dijo que esto va a llegar a una conclusión relativamente pronto, que espera que esta ofensiva, quizá incluso hasta el de Dnieper, acabe teniendo éxito en algún momento. Y a partir de ahí, ¿qué se hace exactamente? Bueno, el Dnieper ya está transformado. A medida que avanza la guerra, los objetivos también cambian. Empecemos por ahí. A Ucrania se le advirtió cada vez que las siguientes negociaciones serias, el próximo acuerdo, iban a ser peores. Y ahora, como dijo Putin, ya no se trata solo del Donbass. Al principio era el Donbass y la autonomía del Donbass, una federalización. Luego, cuando se reconoció al Donbass por separado, se hablaba de un Donbass independiente. Y después, de un Donbass independiente dentro de Rusia, ahora Gerson y Zaporilla, ahora toda Novorossiya. Pero Novorossiya incluye Kharkov, Sumy y llega hasta Odessa, casi hasta Kiev. También estaría implicada en ese Donbass. ¿Y ahora qué? Pues hablas con los polacos y les preguntas, ¿queréis quedaros con el oeste? Fue vuestra tierra durante mucho tiempo. En origen, todo eso eran tierras rusas. Galicia fue tierra rusa hasta más o menos el siglo XIV. Bueno, vale, lo que sea, eso fue hace mucho. Pero los polacos hasta ahora lo quieren, aunque no quieren tener que tratar con los ucranianos. Pero les están llevando claramente a entender que tendrán que hacerlo, porque los ucranianos quieren un tercio de Polonia. Y eso es difícil de ignorar. De repente Novorossiya se dio cuenta, espera un momento. Y Melnik, bueno, ese ya es un nazi de más. Bandera, Shukiewicz, sí, mataron a 300,000 polacos. Pero, espera, bueno, Melnik, eso ya es demasiado nazismo para nosotros. Vamos a retirarle la Orden del Águila Blanca. Ya sabes, Zelensky arrodillándose ante la tumba de Melnik,
después de que lo trajeran de vuelta desde Luxemburgo, creo. Ese maldito nazi pudo vivir el resto de su vida empapado en la sangre de gente inocente. Bueno, y Bandera, al fin y al cabo, fue eliminado en Múnich, donde vivió otros 15 años después de la guerra. Un criminal nazi, asesino paseando libremente. La gente se ve así que ya ves, en tanto hombre en offer how gross de estada, todo que squirter de sueños. Bro, le race not top, nowhere poor. The reality doesn't quite go there. But Azov published. Pero, ya sabes, Azov publicó, ahora que Azov ya no es un batallón ni una brigada, sino un cuerpo, que son 3 divisiones, un cuerpo normal. Es cierto, todos están por debajo de su capacidad, pero han publicado su bandera de cuerpo con la llamada Gran Ucrania, que casualmente incluye 1/3 de Polonia. Y ahora ya sabes, Zelensky le dijo a Nuland, vete al infierno, nosotros decidimos quiénes son nuestros héroes. Tú aquí no tienes voz, lo cual en circunstancias normales bastaría para romper relación diplomática. Y varios de sus comandantes dijeron abiertamente, seguid presionando y los ucranianos matarán a vuestra gente. Tendréis drones ucranianos. No estáis preparados para esto. Y todo esto fue la semana pasada. Así que, según eso, los ucranianos son como un perro rabioso. Quiero decir, eso es lo que son. Y no se puede ser amigo de un perro rabioso. Va a morder a todo el mundo. Repasemos la lista corta de países que Ucrania ha atacado fuera de su guerra con Rusia. A ver, mató a un par de polacos con un misil intentando involucrar a Polonia. Ha atacado las refinerías de Hungría. Ha atacado las refinerías de Rumanía. Ha atacado las refinerías de Eslovaquia. Y eso sin hablar del dinero que, según se dice, estaba canalizando para influir en las elecciones húngaras, pasando de Bruselas por Ucrania hasta Magas, si es que esos informes tienen algo de cierto. Es un intento de genocidio en Constanza, en Rumanía. Esos 4 drones, quiero decir Mikhail Lutska, que es el líder del partido PPR, exdiputado, y varios miembros del Parlamento lo han dicho claramente, esto no fue un accidente. 4 drones, 2 iban dirigidos a los depósitos de petróleo y 2 a los de nitrato en el puerto. ¿Te acuerdas de Beirut? Estoy bastante seguro de que fueron los israelíes los que hicieron estallar aquello. Pero como estaban allí, ahora vamos a tener el único puerto operativo y todo el mundo va a tener que pasar por nosotros, por así decirlo. Esto fue después de que Netanyahu saliera en la ONU, con ese mapa, con las líneas y todo eso que tiene que pasar por Israel. Y luego el punto principal de combustión simplemente estalla por el nitrato. Si recuerdas esa explosión, habría sido en Constanza. Lo único que salvó vidas allí, que evitó básicamente que media ciudad desapareciera en un intento de arrastrar a Ucrania, o mejor dicho, a la OTAN, a una guerra más amplia, fueron las boyas antiderrames de petróleo que habían instalado en el puerto. Y esos drones se quedaron atascados. Mucha gente salió y grabó videos de esos drones, que son, seamos sinceros, drones británicos que usan los ucranianos. Los ucranianos no están fabricando esos drones. Puede que los monten, que los ensamblen a partir de piezas, pero son británicos. Grabaron en video esos drones. Y Ucrania, perdimos el control sobre ellos. Así que danos 15 minutos y los haremos detonar. O sea, perdisteis el control, pero aún podéis hacerlos detonar por control remoto. Y sí, el puerto de Kostov se salvó y la ciudad también. A ver, Ucrania atacó a los griegos, hundió un barco griego. Ucrania ha atacado a Azerbaiyán, que les estaba suministrando munición de 120 milímetros, y mató a 5 marineros, incluido el capitán de uno de los barcos, y se están riendo de ello. Ucrania ha atacado a Turquía varias veces. Por suerte, Turquía tiene un líder dispuesto a poner un trozo de su columna vertebral en cada silla que encuentra, porque su trasero no llega a todas, y al final ha demostrado no tener columna, por mucho que diga Erdogan. Aunque el buque cisterna turco fue alcanzado, varios barcos extranjeros han sido atacados en aguas turcas, e incluso Ucrania hundió un patrullero militar turco. Si uno se pone a mirar, Ucrania prácticamente el mundo por su día, todo de ellos carecen
for Ukraine, they're all spineless. Yeah, the thing is, it's La part cuestión and es que parcel forma of the parte, entire digamos, del strategy, conjunto de right? The toda la NATO estrategia, strategy ¿no? of De la how estrategia de la to OTAN sobre also cómo have librar to esta guerra. switch off a couple of También tienes que capabilities desactivar of algunas foreign capacidades de allies, tus the propios ones aliados, y los que más pueden alzar la voz aquí son los alemanes, con su Nord Stream, ¿verdad? Es como si esta guerra le hubiera venido muy bien a la OTAN en varios frentes, otra vez, para reunir a todo el mundo bajo el mismo techo. Y hablé con periodistas turcos, y uno de ellos me dijo, mira, estas bases, las bases de la OTAN, fuera, junto a Turquía, y también todo lo que hay en Chipre, entendemos perfectamente que también nos amenazan a nosotros y nos mantienen bajo control. Ya sabes, la OTAN no es solo una herramienta para luchar contra Rusia, sino también para mantener a los tuyos, digamos, a las ovejas dentro del rebaño, ¿no? Cumple varios propósitos. La cuestión es que a estas alturas, lo que me preocupa es que quizá ya hayamos pasado el punto de no retorno, que esta gran guerra contra Rusia podría haberse decidido hace tiempo, y ahora estemos en la fase de ejecución, en la parte inicial de esa fase. ¿Compartes esa preocupación o crees que estoy exagerando? Well, I think you're absolutely right. The thing is NATO Bueno, is creo que tienes gonna toda be la a very razón. interesting La organization. cuestión es que la OTAN va a ser una organización muy interesante cuando empiece el combate de verdad. Porque primero repasemos rápidamente la OTAN. Estados Unidos no va a luchar. Estados Unidos va a mantenerse neutral y a vender armas a los europeos. Así que esa será la industria que apoye a los europeos. Los alemanes no pueden producir tanques en grandes cantidades. Rusia está fabricando 1.200 tanques de combate nuevos. Alemania ha producido, creo, 8 tanques nuevos en el último año y medio. No tienen la capacidad, no tienen gas, no tienen acero. No tienen el carbón. Pero Estados Unidos tiene más de 5.000 tanques Abrams y Abrams A1, las dos primeras generaciones. Y la primera generación la empezaron a renovar a la segunda, cambiando el cañón principal por uno de 120 y poniéndoles blindaje multicapa en lugar de solo acero. ¿Por qué harías eso si son tanques viejos? ¿Por qué mantener 5.000 tanques antiguos, a menos que planees venderlos rápidamente en algún sitio? Así que Estados Unidos no va a luchar, pero va a ganar mucho dinero con esto. Los turcos no van a luchar, no tienen ningún motivo para meterse en esta guerra. Los griegos tendrán una revolución. Antes de que tengan que luchar, los búlgaros básicamente ya están viviendo una revolución. Han cambiado de gobierno. Ahora mismo hay multitudes en las calles arrancando banderas ucranianas. No van a pelear. Incluso los croatas, por muy sedientos de sangre que puedan ser a veces. Sí, todo eso está muy bien. Venderemos armas para los soldados inocentes, pero ni de broma vamos a ir a luchar. Los rumanos son un caso incierto, porque si seguimos las elecciones, está claro que la mayoría de los rumanos no quiere que esta guerra ocurra. No quieren pelear. Quiero decir, Georgescu tuvo un 68% de los votos, por el amor de Dios. Sí, pero ya sabes, de nuevo, si al final consiguen lo que intentan hacer, que es provocar que Rusia ataque primero, ¿no? Entonces vas a tener justo lo contrario de lo que me dijiste al principio. Vas a tener ese efecto de cerrar filas en torno a la bandera dentro de Europa, y puede que haya suficiente gente, digamos ingenua, como para apuntarse a esto y realmente intentar causar un daño serio a Rusia. Hasta que, o a menos que, los rusos lo hagan de una forma que asuste de verdad a todo el mundo. Pero ese es el método de Karaganov. Y Karaganov, claro, lo plantea con armas nucleares tácticas. Y eso es un escenario absolutamente terrible. Pero creo, por las conversaciones que estamos teniendo con otros colegas rusos, que al parecer el pensamiento vaya muy en esa dirección, ¿verdad? Solo algo para tener en cuenta. Rusia en realidad no tiene armas nucleares tácticas, no como las entendemos nosotros. Las que él llama tácticas no son bombas de 5, 10 o 15 kilotones.
Lo que en Rusia se etiqueta como arma nuclear táctica es una ojiva de 75 kilotones, 2 Hiroshimas. Eso es lo que llaman táctica. Y eso en la práctica destruye una ciudad entera. Sería como borrar Rotterdam del mapa con una bomba táctica. Así que, si se llegaran a usar, si hablamos de emplear armas nucleares tácticas para eliminar los arsenales estadounidenses en Europa, no estamos hablando de una bombita. Además, está la lluvia radiactiva, que cubriría buena parte de Europa. Europa es, bueno, seamos sinceros, Europa es como una jaula llena de hámsters. La radiación se extendería por casi toda la península, en una dirección u otra. Creo que bastaría con eso, sin necesidad de golpear directamente las ciudades, para que la contaminación acabe cayendo sobre y cause muchísimos problemas. Sin mencionar que se envenenaría la mayor parte de las tierras agrícolas durante al menos los próximos 10 o incluso entre 10 y 100 años. Mira, Chernóbil. Cuando explotó Chernóbil, aquella nube llegó hasta Escocia, y a los pastores escoceses se les dijo que durante 10 años, básicamente, no podían subir a las montañas con sus rebaños, porque se tardó todo ese tiempo en que la radiación desapareciera del ecosistema. Puede que aún quede algo. Una dosis baja de radiación puede matarte. De hecho, bueno, es discutible hasta qué punto te mata, pero algo hace, desde luego. Mi tío, 2 de mis tíos murieron de cáncer de estómago. Uno murió con 84 años, el otro con 78. Ahora bien, el que murió con 78, eran hermanos, por cierto, tuvo una remisión durante un tiempo. Volvió. Pero aquí está lo interesante. Los dos eran ingenieros militares, ingenieros de construcción. El que murió en 1984 estaba cerca de un sitio nuclear ruso o soviético y estaban destinados allí. Hicieron un huerto. Lo que no sabían era que la tierra que usaron era radiactiva y todos comieron las plantas del huerto, los tomates y todo eso. Pero eso fue cuando él tenía unos 30 años. Murió en el 84, sí, se contaminó, pero murió con 84 años. ¿Así que habría muerto igualmente de ese cáncer? No lo sé. El otro trabajaba directamente en construcción con material radiactivo. Recibió bastante radiación por el trabajo. Pero murió con 79 años, así que de nuevo, ¿hasta qué punto le afectó? No lo sé. Sí, lo que sabemos por... No es algo divertido. Lo que sí sabemos con certeza por Chernóbil es que no afecta a todo el mundo por igual, pero sin duda aumenta el número de muertes por leucemia y por lo que está más expuesto, ¿verdad? Estadísticamente hablando, es un escenario terrible. Pero hay personas que reaccionan de forma distinta, igual que con los fumadores empedernidos. Uno puede llegar a los 88 años fumando sin parar y otro se va con 42, ¿no? Sí. Lo que estoy diciendo es sobre las consecuencias de la radiación. Si estás cerca del punto cero, sí, vas a recibir dosis enormes. Y casi es mejor morir rápido en la explosión que sobrevivir, porque eso no sería realmente sobrevivir. Pero ya sabes, la lluvia radiactiva cayendo sobre las ciudades seguirá teniendo un gran impacto, al menos a nivel psicológico. No está bien. No lo sabemos. La pregunta, para mí, es si Rusia está realmente considerando esto ahora, o si la idea siendo siguiente resistir, como hizo Irán, y seguir adelante con la estrategia principal. Bueno, desde el punto de vista militar, por supuesto que los militares están contemplando esto. Es su deber, es su trabajo pensar y planificar este tipo de cosas. Quiero decir, no seamos ingenuos. Y los políticos, una buena parte de ellos también lo está haciendo. Creo que con el resto, Rusia puede actuar sin recurrir directamente a lo nuclear. Y aún así sería algo bastante terrible siendo realistas. El efecto de cerrar filas en torno a la bandera, creo que va a depender mucho de cómo se haga. Si se ataca al liderazgo, ya sabes, si se va contra el liderazgo en, digamos, Alemania, o se destruye la planta de Rheinmetall, o algo por el estilo, habrá cierto grado de unión. Los alemanes podrían cerrar filas.
Dudo que esos alemanes lo hagan. Ellos sí fueron realmente desnazificados y tienen la cordura de su parte. Los alemanes del oeste nunca fueron desnazificados, simplemente les quitaron los símbolos nazis. Muchos de los nazis de segundo y tercer nivel volvieron al gobierno y hasta recibieron ascensos mientras tanto. Pero la pregunta es, ¿se uniría toda Europa en torno a la bandera? Los griegos no lo harían, los búlgaros tampoco. La mayoría diría, sí, los alemanes se lo buscaron. El odio entre las distintas naciones de Europa es enorme. Las dos únicas cosas que los mantienen a raya ahora mismo son una élite que no representa en absoluto al pueblo y la amenaza de Rusia. Y aún así, la segunda parte no es precisamente un pegamento muy fuerte, si queremos llamarlo así. Así que creo que muchos de estos países, sobre todo, dudo mucho que los españoles y los portugueses vayan a lanzarse de lleno a decir, vamos a la guerra. Puede que hablen del tema hasta cierto punto, pero no. Así que en realidad, lo que vas a tener son esos estados del núcleo del norte de Europa. Alemania, Francia, y con Francia ya veremos, el Reino Unido, si para entonces no está en plena guerra civil, los noruegos, los países escandinavos y los bálticos. Y ese va a ser el núcleo belicista. Polonia está en un momento de cambio, creo yo, si lo miramos con realismo, porque el pueblo polaco sabe lo que tiene al lado. Odian a los banderistas, los desprecian. Y el gobierno polaco, al menos bajo Noworods, parece estar despertando, o quizá ya lo sabían, pero estaban esperando la oportunidad para empezar a moverse. Por cierto, Polonia acaba de decir, ¿sabes qué? Olvidemos el acuerdo sobre los MiG-29, no los vamos a entregar. Ah, sí, sí lo hicieron. Así que, bueno, tendrás a los héroes que quieras, pero los tendrás sin nuestro MiG-29. Y eso es un golpe para la maquinaria de guerra ucraniana. Bueno, eso es algo positivo. Sí lo es. Amigo mío, creo que deberíamos aprovechar la oportunidad y terminar con una nota positiva, con alguien que no esté entregando herramientas militares. Porque ahora quiero ir a comer comida italiana falsa. ¿Estás de acuerdo? ¿O hay algo que realmente tengamos que añadir ahora? No. Estoy de acuerdo, te diré esto. Cuando estuve en Donbass vi el sitio de comida rápida definitivo, el Pizza Burger Walk. Praise, Pizza War. Sí, puedes pedir tu pizza, tu hamburguesa y un wok. Así que tienes lo americano, lo alemán y lo chino. Están todos ahí arriba. Bueno, eso es simplemente humano. ¿Por qué quedarse solo con una de las cosas? ¿Por qué no tenerlas todas? Así es como hay que hacerlo, así es como hay que vivir la vida. Bueno, si queréis seguir a Stas, id a su canal de YouTube, Mr. Slavic Man, Slavic con K, ¿verdad? Sí. También podéis encontrarlo en X y en su canal de Telegram. ¿Dónde pueden encontrarte exactamente? ¿Cuáles son esos dos sitios donde pueden seguirte? En Telegram puedes buscar Stas Was There, que es el canal en inglés, y Stas Today, que es el canal en ruso. También estoy en Substack. Pondré los enlaces en la caja de descripción de abajo. Stas Kripivnik, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Gracias.